Hoy en Otra Mirada nos visita Vicente Ota, sociólogo, ex viceministro de Interculturalidad durante los primeros meses del gobierno de Ollanta Humala. Durante su gestión se inició la reglamentación de la ley de consulta previa. Hoy en Otra Mirada, Vicente Ota. Seguimos en Otra Mirada Radio y nos acompaña Vicente Ota. Hola, ¿cómo estás, Vicente? ¿Qué tal? Hola. Tú has sido viceministro. Carlos, muy buenos días. Un gusto de conversar hoy día con ustedes sobre un tema que no solamente es importante, sino que se ha mantenido en la coyuntura política nacional todos estos últimos meses, ¿no? En realidad, lo que hizo más evidente fue esto el baguazo en el 2009, la necesidad de cumplir con el convenio 189 de la OIT, y cuando gana Ollanta Humala, lo primero que se hace en agosto del 2011, la primera ley que aprueba el Congreso de la República, impulsado por la bancada de Gana Perú, es la ley de consulta previa, que generó todo un debate donde la derecha se oponía, pero no le tuvo, no le quedó más que aprobar por unanimidad a todo el Congreso, porque lo estaba viendo todo el país. Se ha aprobado esto en agosto del 2011, han pasado, ya van a ser 2 años, han caído 2 viceministros de Interculturalidad, que estaban encargados de reglamentar esta ley, y hasta ahora no se implementa la consulta previa. Entonces, ¿cuál es el problema político de fondo? Yo diría que hay dos temas cruciales, ¿no? Para precisar, el convenio 169, ¿no? Perdón, 169, me está que se dio, no, lo que pasa es que se asumió, se planteó y se aprobó en la OIT en 1989, de ahí puede ser un poco la confusión. Me confundí con el de las trabajadoras del hogar, el 189, que también están ahí. No, entonces, yo creo que hay dos cuestiones de fondo, como te mencionaba, ¿no? Uno, porque si ustedes recuerdan, el Estado peruano suscribe ese convenio OIT durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Que fue el año 94, ¿no? O sea, 1994. Pero yo creo que ahí hay una primera cuestión en el sentido de que Fujimori salía del autogolpe y necesitaba asumir una cierta apariencia y una credencial democrática, por eso que lo suscribe sin saber que estaba suscribiendo. Yo creo que hay algo de eso, ¿no? Y el procedimiento es que un año después, automáticamente suscrito, ¿no?, ratificado por el Congreso, ese convenio es vigente, de obligatoria vigencia en el país, ¿no? Entonces ahí hay una primera cuestión de fondo. Es parte del derecho interno, una vez que está aprobado por el Así es, una vez que está ratificado. Entonces lo que quiero decir es que hay 2 temas centrales que van, como ahora se usa mucho en los ambientes académicos, que tienen una presencia transversal en esta cuestión de la legislación y aplicación de la ley, ¿no? Uno tiene que ver con el carácter del Estado, ¿no? Hay un problema histórico, ¿no?, del diseño, de la naturaleza del Estado peruano, en el sentido de que el Estado peruano es un Estado que se funda, ¿no?, y se organiza como desde los intereses de una población hispanófila, ¿no? O sea, todo corresponde a los intereses de los que venían como descendientes de los encomenderos, que son los criollos que están en la independencia, y todo el Estado se funda desde sus intereses económicos, desde su identidad cultural, desde su idioma. Entonces no hay que olvidar que en 1821, ¿no?, el total de la población nacional, más o menos un 85% era indígena, pero está excluido del Estado, o sea, no participa en el Estado. O sea, para empezar, todas las políticas públicas y todas las legislaciones en castellano. Entonces, obviamente, quien no hablaba castellano no era ciudadano y no tenía derechos en el país, ¿no? Y hay un problema histórico que creo que sigue vigente hasta ahora. Exactamente. Por eso es que uno va a encontrar que los territorios que se concesionan como si estuvieran vacíos, como si no hubiera gente, ¿no? ¿Por qué? Porque los que viven ahí, que son los indígenas en la selva o en la sierra, no son gente, pues. No son considerados ciudadanos. Así es, no son ciudadanos. Entonces no tienes a quién consultar, a quién respetar. Justamente has mencionado el tema de los indígenas también, y hay este rollo que se ha dicho que toda la consulta previa va a empezar
por las comunidades en la selva, porque no hay comunidades indígenas en la sierra. Sí. Es un tema... Con ese punto que está planteando Laura, pasamos a la pausa y regresamos con Vicente Ota en Otra Mirada. Estás escuchando Otra Mirada. Otra Mirada. Amigos, así es, ya escucharon nuestra pauta publicitaria. Hoy día salió en La República nuestro suplemento mensual que aborda todas las cuestiones de lo que sucedió con Petroperú y la abortada compra de Repsol. No se olviden de reclamarlo con La República y tampoco se olviden de escribirnos a nuestro Twitter @OtraMiradaPerú y a nuestro Facebook Otra Mirada. Bueno, seguimos con Vicente Ota. Nos quedamos con la pregunta respecto a esto que mencionó el presidente, señalando que la consulta iba a ser primero aplicada en las comunidades en la selva, dado que en la sierra no había comunidades indígenas. Esto despertó un montón, digamos, polémica interesante. ¿Cuál es tu posición al respecto, Vicente? ¿Y qué ideología está detrás de esas declaraciones, evidentemente? Bueno, esa es una declaración y una toma de posición verdaderamente lamentable del presidente Ollanta Humala, ¿no? Y además es jurídicamente verdaderamente un despropósito, ¿no? Y políticamente es un grave error, porque ¿qué dice el convenio 169 de la OIT? Dicen que los pueblos indígenas son aquellos que vienen, ¿no?, teniendo una existencia previa a la formación del Estado actual. Entonces, ¿quién puede discutir que las comunidades, ¿no?, indígenas, campesinas en el Ande, son pues las comunidades, son los pobladores que vienen desde antes de este Estado? O sea, eso es una cosa elemental. Y en segundo lugar, el convenio OIT dice que lo que allí interesa como criterio de definición es que esa población además se reconozca como tal, o sea, como pueblo indígena. Entonces, nadie puede cuestionar que esas características los cumplen las comunidades campesinas. Entonces, en ese sentido, creo que lo que está primando, lamentablemente, en el Ejecutivo, es la imposición, ¿no?, de los intereses de los grandes proyectos y transnacionales extractivistas, ¿no?, que están queriendo implementar una ley de consulta previa totalmente afín a sus intereses. Claro, acomodada. ¿No? Así Pero es. ese es el motivo por el cual, pasado 2 años de que se aprobó la ley, entonces, y ha caído 2 viceministros, entre ellos tú, y después Iván La Negra, por el tema de la implementación. Ese es el motivo de fondo por el cual no se da la consulta. Es un tema porque choca con los intereses empresariales, con los intereses de las industrias extractivas, con los intereses de los operadores de la inversión. Bueno, no hay ninguna duda. O sea, una cosa que generalmente los politólogos tienen en cuenta, y que yo creo quien tiene una experiencia, ¿no?, de su paso por el Estado, es que las políticas en general, ¿no?, y las políticas públicas en particular, cuando se quieren hacer cambios en estas políticas, eso no es posible si es que en el Estado no se han producido cambios. Me refiero, ¿no?, a la cultura y también a funcionarios y a las autoridades, ¿no?, que son algo así como que vienen con una cultura, con este proyecto ya incorporado. Entonces, al comienzo, ¿no?, cuando se da esta idea de la gran transformación, que es la ilusión que Ollanta Humala encarna, muchos o algunos, ¿no?, que entran con esa idea también al Estado, luego se dan cuenta que todo el Estado está copado por gente que se ha introducido ahí hace 20 años, que tiene una visión totalmente proempresarial, extractivista. Entonces, los cambios para producir nuevas políticas son poco viables. Eso va a tener un desenlace, ¿no? O sea, ¿cuál es el riesgo de esto? Ahí tienes un movimiento indígena fuerte. Ya vimos lo que ocurrió en el 2009 en Bagua. Yo no tengo duda. Yo creo que acaba de desactivarse un poco después de Conga, lo de Cañariaco en Lambayeque, ¿no? Y eso se ha desactivado en algunos casos porque la empresa no quiere correr riesgo y prefiere postergar el proyecto. O sea, no es porque el Estado interviene, ¿no?, con una política, ¿no?, donde hace prevalecer su autoridad y trata de poner orden, ¿no? Es la empresa quien, ante la presión de las comunidades locales, dice, bueno, yo lo voy a postergar hasta un escenario mejor. Y efectivamente ese es un riesgo, porque hay que tener en cuenta otra cosa, que es
ya de manejo de políticas que el gobierno lamentablemente no ha hecho ni viene haciendo. ¿Qué era lo recomendable? Que en el momento en que habían buenos precios, que estaba en auge, ¿no?, la minería, en fin, en ese momento se tendrían que haber hecho, ¿no es cierto?, reformas, políticas de cambios, claro, y de redistribución y de pactos con las comunidades, ¿no? Ahora que viene un escenario que ya me parece que a todas luces es adverso, ¿no? Hay una desaceleración de la economía, han bajado los precios de los commodities. Ahora va a ser mucho más difícil, ¿no?, poder hacer ese tipo de... Claro, pero de hecho en Cañaris también lo que ha funcionado indirectamente es esa caída de los precios de los minerales, ¿no? Finalmente el proyecto de Cañaris es un proyecto mediano, o sea, no es un gran proyecto minero, no es una gran empresa minera la que está detrás del proyecto tampoco, ¿no? Entonces con esta baja del precio del oro, se ha entrado en stand-by ese proyecto también, ¿no? Claro, los proyectos que se han hecho rentables en base al boom de las materias primas van a dejar de ser rentables, ¿no? De repente eso va a ser un factor importante para evitar algunos conflictos. Pero el problema, ¿sabes cuál es ahí? Que eso le permite al gobierno no decidir. Porque si te quita la presión respecto al conflicto social, que es lo único que podría hacer que el gobierno se defina para un lado o por otro, podemos seguir flotando en esta indecisión y con esta base de datos secreta, ¿no es cierto? No, yo creo que se va a producir, o ya se está produciendo, una situación más bien perversa, en el sentido de que, ¿cuál es la explicación por las cuales se quiere excluir a las comunidades campesinas, que son más o menos el 95% de los pueblos indígenas en el país? ¿Cuál es la razón? Justamente ampliar las facilidades para los proyectos de inversión minera o energética, ¿no? Entonces estás excluyendo a la población mayoritaria, que es donde tiene que implementarse la consulta previa, ¿no? Y eso tiene que ver con que en una situación donde empieza a producirse una crisis, ¿no?, de estos proyectos agroextractivos, ¿no? Entonces tú buscas darle todas las facilidades para que no se vayan. Así es, ¿no?, reduciendo más, ¿no?, los márgenes de derecho de las poblaciones indígenas. Está en campaña PPK, ¿no? Porque PPK fue el primero en salir a decir, bueno, como acá bajan los precios, entonces hay que darle facilidades a la inversión. Y entre esas facilidades a la inversión estaría, pues, tener una implementación light de la ley de consulta previa, ¿no? Uh-huh. Y se hablaba de solo consultarle a las poblaciones no contactadas, ¿no? Con lo cual ya parecía chiste, ¿no? ¿Cómo consultarle a las no contactadas? Había que contactarlos, pues, para... Exactamente, pero con Ouija. Es ridículo. O sea, no, bueno, además, si los contactas, como ya son contactados, entonces ya no les consultas. Es francamente ridículo. Bueno, en realidad no se refería a eso exactamente, no se refería que reconocían como poblaciones indígenas solamente a las amazónicas, a eso se refería. Y la población amazónica, pues, no pasan de 400.000 en el Perú. Uh-huh. Ya mientras las comunidades indígenas estamos hablando de más o menos 5 millones, las comunidades indígenas campesinas, ¿no? Sí, en Argentina hubo, hace muchos años, es parte de la historia, de hecho, de la campaña del desierto, ¿no es cierto? Cuando Argentina amplía sus fronteras, ¿no es cierto? Avanza sobre el desierto, que no solamente era un desierto árido, supuestamente. Sobre la pampa, sino que la idea era el desierto donde no había gente, ¿no es cierto? No había nadie, era un desierto vacío. Después se descubrió que esa realidad, ese desierto, esa pampa no estaba desierta, estaba llena de indígenas, ¿no?, que fueron masacrados durante la campaña del desierto, ¿no? Aquí me parece que hay una cosa más o menos parecida, ¿no? Hay una idea que hay un desierto, bueno, como había en la selva antes, o sea, la idea que se tenía en la selva antes, que estaba vacío y era un sitio por colonizar, ¿no es cierto? Porque la selva fue lo mismo, se mandaron colonos pensando que no había nada, o sea, no pensando, ¿no es cierto?, creyendo que no había nadie, cuando en realidad estaban los nativos ahí, ¿no es cierto?, y fueron desplazados y asesinados. Hablando de comunidades indígenas, ayer estuvimos conversando con representantes de la CAOI, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, y ellos más bien tienen una oposición a la consulta previa por otro lado, ¿no? Ellos dicen que la consulta no es vinculante, y ese es un gran problema, ¿no? Que así se implementara correctamente, al no ser vinculante, entonces... de repente su valor es por más que, o sea, ¿qué hacemos cuando las comunidades dicen no? Bueno, ahí yo creo que varios problemas. Es un poco exagerada la posición de la CAOI, ¿no? Porque ¿qué cosa es lo vinculante? Lo vinculante es la aplicación del convenio. Eso es vinculante. O sea, el Estado está obligado a consultar a los pueblos indígenas. Eso es vinculante. 2, no todas las consultas, los resultados de las consultas tienen que ser vinculantes, pero sí el convenio 169 establece casos específicos donde la consulta es vinculante. ¿Como cuál? Como cuáles, cuando se pone en riesgo
la vida, la sobrevivencia de las comunidades, ¿no? Cuando se pone en riesgo su cultura, en fin, en esos casos sí la opinión de los pueblos indígenas tiene que ser de cumplimiento obligatorio del Estado. Por decir, si van a hacer un proyecto de explotación de petróleo, de gas o una gran represa que va a cambiar la vida de las comunidades, ¿no? Lo va a obligar a un desplazamiento, en fin, ahí tiene que haber consentimiento. Claro. Y si no, ellos tienen, si no, el derecho los ampara. Entonces yo creo que en esas cosas hay que ser un poco más, en el caso de la CAUEI, explicable, pues no se pone en una posición un poco radical para cuestionar, porque finalmente el tercer aspecto es, bueno, cuál es la fuerza que tienen en el Perú los movimientos indígenas para hacer que los márgenes, ¿no?, de la ley sean más favorables a ellos. Creo que acá todavía es débil, ¿no? Y Vicente, tú que conoces el tema de dentro, yo tengo esta pregunta siempre. La bendita base de datos, que es algo así como el fantasma, ¿no?, que ronda el ministerio. Que recorre Europa. Que recorre, ¿no? ¿Qué pasa con esta base de datos? ¿Está terminada? ¿Está en verdad guardada bajo 7 llaves? ¿Alguna vez se va a hacer pública? ¿Cuáles son los problemas con la base de datos? ¿Por qué no la conocemos? Etcétera. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Yo creo que ahí es parte de las políticas lamentables que ha ido asumiendo el gobierno. O sea, en realidad eso es un absurdo. Porque igualmente el convenio te establece que tiene que existir un registro de las comunidades. O sea, tiene que haber, ¿no? Entonces, eso ya se había estado produciendo, casi se había culminado. ¿En qué momento ha venido el cuestionamiento y han dado esa figura, que es una figura falsa, ¿no?, y equivocada, de decir que no publicamos una base de datos, sino que las consultas van a ser de los pueblos que los piden, que se consideran pueblo y que piden una consulta? O sea, el propio convenio establece que tiene que haber un registro nacional de todos los pueblos indígenas, ¿no? Y por lo tanto el Estado sabe cuántos son, quiénes son y dónde están, ¿no? Y simplemente cuando hay una necesidad de consulta, se aplica. Acá se ha eliminado eso. ¿Por qué se ha eliminado? Porque la última controversia, que es lo que obliga además a la renuncia de Iván La Negra, es que como la mayoría de las comunidades realmente, como hemos mencionado, son campesinos andinos, ¿no? Entonces el 98%, 99% de los proyectos mineros o energéticos van a pasar por consulta. Entonces la manera más simple de eliminar, ¿no es cierto?, eso que se considera un obstáculo por los inversionistas y por Humala, es decir, las comunidades indígenas, campesinas no son indígenas, ¿no? Lo cual realmente es una barbaridad, ¿no? Bueno, Vicente, queremos agradecerte, seguramente tendremos oportunidad de conversar de nuevo. Amigos, regresamos después de la pausa comercial con Otra Mirada Radio.